Hola a todos, aquí estamos una vez más. Que el Señor les continúe bendiciendo y quiero compartir con cada uno de ustedes una reflexión más acerca de la palabra de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos y amigos, cosas extrañas están pasando, cosas extrañas están sucediendo. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay algo muy interesante. Está sucediendo cosas que muchos quizás no han logrado entender, muchos quizás no han logrado comprender, pero que independientemente de eso aún siguen pasando. Aún para la iglesia de Cristo, para algunos ministerios, para algunos pastores quizás, hay temas que son, no sé si denominarlos, llamarlos tabú, pero realmente sí conozco de primera mano que hay temas que poco se quieren tocar, poco se quieren profundizar dentro de los púlpitos de la iglesia de Cristo. Ahora bien, yo estoy convencido, amados hermanos y amigos, que no importa el grado de doctorado que tengamos en teología, no importa el grado de conocimiento que tengamos en teología, yo estoy convencido de algo. Todavía hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que ni siquiera nos imaginamos, muchísimas cosas que están sucediendo y que aún nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Cristo y aún como ministros de Dios no hemos logrado comprender todavía. Hay muchas cosas que están a punto de salir a la luz, hay muchas situaciones en el mundo que están a punto de salir a la luz, otras que ya están saliendo a la luz. Y recuerdo las palabras de Dios cuando le habla al profeta Daniel, cuando le dice unas palabras textuales, sella, que cuando le hace referencia a sellar esta profecía. Cuando Jehová Dios le habla a Daniel acerca de sellar las profecías, simplemente implicaba que para Daniel era imposible entender lo que Dios le estaba revelando y lo que Daniel estaba escribiendo como tal. Lo que significa eso en palabras sencillas es que las profecías que Dios le dio al profeta Daniel, de hecho a muchos profetas, Dios le habló, y aunque los profetas escribieron eso, aún los mismos profetas no lograban entender a fondo la profecía que estaban recibiendo de parte de Dios. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos, donde en estos tiempos que estamos viviendo el cumplimiento de muchas profecías bíblicas, estamos viviendo el cumplimiento de muchas profecías que en el antiguo pacto y aún en los comienzos del primer siglo eran completamente inentendibles, no se podían entender, pero ahora han salido a relucir, han salido muchas situaciones que hoy nos permiten poder entender muchas profecías que 3.500, 3.600 años atrás era imposible entenderlas. Ahora, por lo que vivimos y porque somos parte de la última generación, es que ahora es que estamos logrando entender muchas de estas profecías. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante para la iglesia de hoy, la cual yo he titulado Engañados pero contentos. Y quizás alguien dice, bueno, este título ¿de dónde habrá salido? Y la verdad es que este título sale de la, voy a decirlo así, digamos de la actitud que tiene el pueblo de Dios hoy. Engañados pero contentos es una reflexión muy importante para la iglesia de Cristo por una razón, repito, muy simple. Para muchos cristianos, el tema del final de los tiempos y el cumplimiento de las profecías bíblicas no tiene relevancia alguna en sus propias vidas. O sea, muchas de las situaciones que hoy el mundo está viviendo son situaciones a las cuales la iglesia del Señor y desafortunadamente, escúchenme bien, tristemente y desafortunadamente muchos ministros de Dios están pasando por alto situaciones, sucesos que hoy el mundo está viviendo y que no se quieren
tocar porque pues desafortunadamente muchos de estos sucesos que hoy están viviendo, y el problema es que muchas de las profecías bíblicas hoy se han tenido como una especie de conspiración. Entonces, eso ha llevado quizás, pienso yo, a muchos ministros a no querer tocar estos temas. Pero es un tema muy interesante, es un tema muy relevante, porque hoy en día el cuerpo de Cristo vive engañado o está siendo engañado por este sistema, que es algo que no lo podemos pasar por alto. El enemigo es el príncipe de este mundo y todas las áreas, todas las facetas de nuestra sociedad han sido, son y van a seguir siendo gobernadas por Satanás hasta que Jesucristo venga a implantar su reino milenial. Hasta ese momento, el príncipe de este mundo va a ser Satanás, y hasta ese preciso momento, Satanás va a continuar como lo ha venido haciendo a través de los siglos, va a continuar engañando al mundo entero con muchas cuestiones. Ahora bien, hay un texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Vamos allí, por favor. Es la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice el texto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo aquí, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Saben, esto es un texto muy interesante porque fue escrito hace casi 2000 años. Y fue un escrito que el apóstol Pablo, aún en ese tiempo, estamos hablando casi 2000 años atrás, el apóstol Pablo dice sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de problema, dice el apóstol Pablo aquí, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, no se dejen engañar de ninguna manera, porque la venida del Señor está cerca. Lo dijo hace casi 2000 años. Y si esta carta fue relevante para la iglesia en Tesalónica hace casi 2000 años, ¿cuán relevante es esta misma escritura para la iglesia en nuestros tiempos? En el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, cosa que ya la hemos venido viviendo, la hemos venido sufriendo hace varias décadas ya. Dice Pablo: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice Pablo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, dice el apóstol Pablo, se manifieste. Porque ya está en acción, verso 7. Este texto es muy relevante para lo que vamos a compartir hoy. Dice el verso 7, porque ya está en acción, o sea, eso lo dijo Pablo hace casi 2000 años, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Dice el versículo 8, y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este tema, repito, es un tema muy relevante para la iglesia en estos tiempos.
Pablo dice allí de manera muy clara, hace 2000 años, dice el apóstol Pablo, que ya hace casi 2000 años, dice el apóstol Pablo, ya estaba en acción el misterio, dice el apóstol Pablo, de la iniquidad. Hace casi 2000 años el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. De modo que esto es muy interesante porque este misterio no es algo, el misterio de la iniquidad no es algo nuevo, no es algo de hace 10, 20, 30, 40 años, no es ni siquiera un tema de hace un siglo, es un tema que ya lleva tomando fuerza hace casi 2000 años. Entonces, primero vamos a analizar el significado de las palabras misterio y de la palabra iniquidad en este contexto. La palabra misterio, amados hermanos, en el contexto que el Señor Jesús la usó, se refiere básicamente a algo que unos entienden y otros no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, vamos allí para ponerles un ejemplo de lo que les estoy diciendo. En Mateo capítulo 13, en el verso 11, dijo Jesús lo siguiente. Él respondió, les dijo, porque a vosotros, dijo Jesús, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, parafraseando lo que Jesús está diciendo aquí, o los versos, parafraseando los versos, podemos entender que a uno, según Jesús, les es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a otros no se les concede entender estas cosas. Por eso en el verso 16, el Señor agrega lo siguiente. Pero bienaventurados, dice aquí el verso 16, ahí está. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, hay algo interesante en este texto, porque lo que Jesús está diciendo, haciendo referencia a la palabra misterio, es la palabra misterio usada por Jesús y la palabra misterio usada por el apóstol Pablo en este contexto simplemente hace referencia a un tema o a una serie de temas que algunos entienden y otros simplemente no los entienden. Pero en el contexto de lo que Jesús está diciendo, me llama muchísimo la atención, porque él, haciendo referencia a sus discípulos, les dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, en otras palabras, ustedes son bienaventurados porque porque lo que otros no pueden entender, a ustedes se les es revelado. Entonces esto es importante entender. El apóstol Pablo también usó la palabra misterio con el mismo sentido, aludiendo que él predicaba algo que no todos entendían. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 7, dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escuchen, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este texto, este verso 7 de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, es muy importante, no solamente entenderlo, sino aplicarlo, y más en estos tiempos, a cada uno de nosotros. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que hay una sabiduría, que hay un entendimiento, que hay algo revelado de parte de Dios que no todo el mundo lo entiende, sino que lo entienden los hijos de Dios, lo entienden los discípulos de Cristo. Entonces de ahí me surge a mí la duda, de ahí me surge a mí la pregunta, ¿por qué hay situaciones concernientes con el final de los tiempos que hoy la iglesia no quiere entender? Bueno, quizás porque la iglesia desafortunadamente está pensando en otro tipo de temas como temas del reino ahora, temas de la prosperidad, temas del pactar con Dios, temas de traiga 1 millón para que Dios le dé 10 millones. Quizás la iglesia se ha dejado desviar por ese tipo de temas, y ese tipo de temas, la apostasía y el falso evangelio,
las malas y dañinas doctrinas desafortunadamente han desenfocado a la iglesia de la palabra de Dios, de lo que la iglesia debería estar enfocada en estos momentos, que es en el cumplimiento de las profecías bíblicas, para que cada uno de nosotros estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sabiduría que predicaba el apóstol Pablo, según él, lo que él está diciendo, Pablo dice en otras palabras que no la entendían todos. Por eso Pablo dice que era sabiduría en misterio. No todos lograban entenderla. Quiere decir que Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica que ya estaba en acción. Escuchen. Entonces lo que Pablo dice a los hermanos en Tesalónica es que ya está en acción algo que no todos iban a entender con respecto a la iniquidad. Pues la mayoría estarían cegados para entenderlo. Ahora, amados hermanos y amigos, creo que sería un grave error pensar que aquellos cegados solo están en el mundo. Cuando nosotros hablamos de gente cegada que no puede entender los misterios de Dios, los misterios de la sabiduría de Dios, es muy normal que se nos venga a nuestra mente las personas que no conocen de Dios. Y creo que es un grave error pensar en eso, porque la verdad es que aún dentro de la iglesia hoy hay muchísimos ciegos todavía en este aspecto. O sea que no tienen en cuenta que muchas de las cosas que están pasando hoy están sucediendo, se están manifestando simplemente y llanamente porque son parte del misterio de la iniquidad. Entonces, esto es muy importante y muy relevante para la iglesia hoy. Ahora vamos a analizar la palabra iniquidad. Cuando nosotros analizamos la palabra iniquidad, viene de la palabra inicuo, que significa uno o alguien sin ley. Eso significa la palabra inicuo, significa uno o alguien que no tiene ley. Entonces podríamos definir iniquidad como un tiempo sin ley. ¿Cómo podemos definir entonces el misterio de la iniquidad? Porque es importante entender esto, porque muchas de las cosas, repito, de las situaciones que hoy el mundo está viviendo son a causa del misterio de la iniquidad que hoy todavía está en acción. En breves palabras podemos decir que es la operación de Satanás en el mundo después de la muerte de Cristo. ¿Cuándo y cómo operó? ¿Cuándo comenzó a operar el misterio de la iniquidad? Esa es una pregunta muy interesante que deberíamos hacernos ahora. Como lo acabé de decir en breves palabras, podemos decir que es la operación de Satanás, que es el misterio de la iniquidad. Repito, se puede decir que es la operación de Satanás en el mundo después de la muerte de Cristo. O sea, se refiere al sistema de Satanás que engaña al mundo después de darse por concluido el antiguo pacto. Es decir, la desviación de lo justo y lo recto. Vamos a mirar algo muy interesante en el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Miren esto, que hay algo muy interesante. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, dice el texto, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, dice el texto, y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dijo Jehová Dios al hombre, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Saben, hay algo muy interesante en esta orden de Dios, muy interesante. Ese árbol no solamente producía conocimiento del mal, sino que también tenía la capacidad de producir en el hombre el conocimiento del bien. Ahora, ¿cuál era el problema de ese árbol? Esto es algo muy interesante que quizás muchos lo han leído, pero no sé si quizás todos los que estén escuchando este audio, este video, no sé si han profundizado en estas palabras de Jehová Dios
hacia el hombre con respecto a este árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante entender que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén, los crea como seres perfectos. En ellos había perfección porque fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. Su perfección era tal, escúchenme bien, la perfección de Adán y Eva era tal que ellos eran 100% seres puros. ¿En qué radicaba la pureza de Adán y Eva? En que ellos no tenían conocimiento, escuchen bien esto, ellos no tenían conocimiento, repito, en qué radicaba la naturaleza, la pureza en la naturaleza del hombre creado y puesto en el jardín del Edén. ¿En qué radicaba su pureza? En que ellos no conocían, no tenían conocimiento de lo que era bueno, pero tampoco tenían conocimiento de lo que era mal. ¿Cuál entonces era el problema con este árbol de la ciencia del bien y del mal? La palabra ciencia ahí implica conocimiento, tiene que ver con conocimiento. De modo que este árbol tenía la capacidad de producir en el hombre, si el hombre lo comía, el fruto del árbol tenía la capacidad de producir en el hombre conocimiento. Ese fruto le iba a entregar al hombre el conocimiento, le iba a dar la capacidad de que el hombre entendiera, de que el hombre conociera no solamente el mal, sino que también el hombre conociera el bien, que el hombre tuviera conocimiento de lo que era el mal y tuviera conocimiento de lo que era el bien. El hombre no tenía ese conocimiento, el hombre era completamente puro y en esa pureza radicaba la inocencia. Era puro precisamente por eso, por la inocencia. De modo que hay un problema con este árbol, entendiéndolo o preguntándonos de una manera más razonable, humanamente hablando. Porque sería más coherente, razonablemente hablando, humanamente, repito, que ese árbol hubiera tenido la capacidad solo de producir conocimiento del mal. Allí cualquiera pudiera entender hoy más esa orden, pero no. El problema radicaba en la mezcla. Me explico lo que estoy diciendo. ¿A qué hago referencia? Que hubiera sido más coherente que el árbol solamente tuviera la capacidad de producir el conocimiento del mal. Porque entonces hubiera sido más coherente, razonablemente hablando. No estoy diciendo con esto que fue algo en lo cual Jehová Dios se equivocó. No, estoy diciendo que para la mente humana, que es finita, hubiera sido más entendible, razonable, poder entender si el árbol solo tuviera la capacidad de producir el mal. Me explico. Jehová Dios le hubiera dicho al hombre, de este árbol, pero del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieras, ciertamente morirías. Claro, porque le estaría diciendo que ese árbol tiene la capacidad de producir en el hombre el conocimiento del mal. Ok, pero el árbol no solamente producía el conocimiento del mal, también producía el conocimiento del bien. Entonces, ¿dónde radicaba el problema de este árbol? Y el problema del árbol radicaba en la mezcla. ¿Cuál mezcla? En que él producía no solamente el conocimiento del bien, sino también el conocimiento del mal. Y Satanás usaría esa mezcla como arma para atacar y esclavizar al hombre como lo ha hecho hasta el día de hoy. Por eso el interés de Satanás, escúchenme bien, por eso el interés de Satanás en que el hombre comiera de ese árbol. Interesante, porque vuelvo y repito, si el árbol solo tuviera la capacidad de producir el conocimiento del mal, entonces uno entendería, oh, claro, ahí radicaba el interés de que Satanás tenía de que el hombre comiera de ese árbol. Pero el árbol también le iba a producir al hombre el conocimiento del bien. Entonces, allí ya puede surgir en algunas mentes la pregunta, pero si el árbol le iba a producir al hombre, iba a llevar al hombre al conocimiento también del mal y del bien, entonces, ¿por qué Satanás estaba tan interesado en que el hombre comiera de ese árbol? ¿Qué era lo que Satanás sabía
que iba a pasar después de que el hombre tuviera acceso al conocimiento del bien y al conocimiento del mal, que era lo que Satanás sabía que el hombre todavía no sabía. En ese contexto, obviamente, Satanás ya tenía el conocimiento del bien y del mal. Satanás ya había dejado de ser una creación de Dios completamente pura. Repito, por eso el interés de Satanás en que el hombre comiera de ese árbol. Ahora miremos lo que pasa en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Escuchen bien esto. Pero la serpiente, dice la palabra, era astuta. Y quiero hacer un paréntesis aquí, pero la serpiente, haciendo referencia a Satanás, al diablo, era astuta. Satanás ha sido, amados hermanos y amigos, astuto desde siempre. Desde que fue expulsado del reino de Dios, desde que fue expulsado del cielo, del lugar donde él estaba, donde ocupaba mejor un lugar de privilegio, un lugar de gobierno, de liderazgo en el reino de Dios. Entonces, desde ese momento, Satanás comenzó a operar con una capacidad poderosísima en contra del hombre, con una astucia. Y es importante entender el concepto de astuto, de alguien astuto o de astucia. No me voy a referir a un diccionario, de hecho no sé si el concepto que yo tengo de astucia lo van a encontrar en el diccionario, pero es un concepto bastante claro y simple para que todos puedan entender. ¿Quién es una persona astuta? Una persona astuta es esa persona que tiene la capacidad de hacer algo en contra de otra persona, sea bueno o sea malo, sin que la otra persona se dé cuenta. Eso es astucia. Es la capacidad que yo tengo de hacer algo en contra de otra persona o por hacerle bien a otra persona. Repito, es la capacidad que alguien tiene con otra persona de hacerle bien o de hacerle mal sin que la otra persona se dé cuenta. Eso es astucia en palabras simples. Entonces, ¿por qué es importante entender esto, Iglesia de Dios? Amigos que me están viendo, ¿por qué es importante entender esto? Porque esa serpiente que es Satanás sigue operando hasta el día de hoy. Su astucia, escúchenme, su astucia, Satanás no ha perdido su astucia. Sigue teniendo la misma astucia que tenía cuando estaba en el huerto del Edén. Sigue siendo el mismo ser astuto que está gobernando los hilos de este mundo. Y ya le expliqué que es astucia. Satanás tiene la capacidad, y lo ha hecho, y el problema es que lo está haciendo hoy, tiene la capacidad de engañar a la iglesia de Cristo. Ha engañado, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Tiene la capacidad de engañar a la iglesia de Cristo sin que la iglesia de Cristo se dé cuenta que él la está engañando. Tal cual como pasó en el huerto del Edén, está sucediendo hoy con la iglesia de Cristo. Por eso es importante entender esto. Por eso es importante discernir los tiempos. Por eso es importante tener conocimiento de lo que es el misterio de la iniquidad para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos entender que todo lo que está sucediendo alrededor no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra profética de Dios que se está dando en cumplimiento ahora, lo cual nos está gritando que la venida de Cristo está cerca. Entonces dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Escuchen bien, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, escuchen bien, no moriréis. Escuchen bien esto, amados hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Todos nosotros tenemos claro que el hombre fue engañado en el huerto del Edén. Ahora, ¿en qué radicó el engaño de Satanás? ¿En qué radicó el engaño de Satanás? Si nosotros analizamos esta historia y la analizamos desde una perspectiva
eh, ¿cómo decirlo? Desde una perspectiva simple, según la misma escritura, vamos a analizar en dónde está el engaño, porque el engaño fue con astucia. Y así como Satanás engañó al hombre en el huerto del Edén, repito, está engañando a la iglesia hoy con astucia. ¿Qué es un engaño con astucia? Es cuando el diablo, porque él es el especialista para engañar al hombre y ahora a la iglesia de Cristo, usando un cierto grado de verdad mezclado con un poco de mentira. Escuchen bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí Satanás engaña al hombre porque le dice, ustedes no van a morir. Realmente el hombre sí va a morir al comer del fruto, al desafiar la palabra de Jehová Dios, la cual les había entregado, el hombre iba a morir, o sea, el hombre iba a dejar de ser eterno. El hombre iba a experimentar no solamente la muerte espiritual, sino que iba a experimentar también la muerte física. En el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Satanás le dice aquí a la mujer, y seréis como Dios, Satanás no le está haciendo referencia, Satanás no le está vendiendo al hombre la idea de que el hombre iba a ser igual a Dios en poder y en majestad. No, esto es importante entenderlo. A lo que Satanás le está haciendo referencia aquí al hombre, cuando le dice, y seréis como Dios, es simplemente lo que el texto está diciendo. Él le dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esto que Satanás le dice en el verso 5 es una verdad o es una mentira. Es una verdad. Qué interesante, porque es que el engaño radicaba en una mezcla entre verdad, entre mentira, perdón, y verdad. ¿Dónde estuvo la mentira? En el verso 4. ¿Cuál fue la mentira? No moriréis. Esto es mentira. Pero lo que Satanás les dice en el verso 5, Dios, cuando le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, esto no fue mentira. Esto fue cierto. Era cierto. Si el hombre accedía a ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a adquirir conocimiento del bien y del mal, de modo que Satanás aquí no le está mintiendo. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces, solo entonces, dice el texto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice el texto, delantales. ¿Sabe? Desde ese momento ellos se sintieron sucios. ¿Debido a qué? A que en ellos entró, se despertó. El texto dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque eran puros en inocencia, a causa de que ellos no conocían ni el bien ni tampoco el mal. Entonces, desde ese momento, ellos se sintieron tan sucios que lo primero que hicieron, si ustedes siguen leyendo, fue esconderse de Dios. Y a partir de ellos, Satanás, a partir de ese momento, Satanás echó mano de una de sus mejores armas que tiene en contra del hombre hasta el día de hoy. El conocimiento que el hombre tiene del bien y del mal, suena raro decirlo, suena raro, pero el conocimiento que hoy el hombre tiene del bien y del mal es una arma en las manos de Satanás y la opera en contra del mismo hombre. Desde ese momento, los hombres que hacían lo malo se sentían tan mal de sus actos que la condenación no les permitía buscar a Dios. Por otro lado, los que hacían lo bueno se sentían tan justos en su propia razón que no tenían necesidad de Dios. Interesante, ¿no? Es lo que encontramos hoy. No sé si me están siguiendo, si me están entendiendo.
Esto es interesante porque es exactamente lo que sucede hoy. Permítanme les explico. No sé si ustedes se han encontrado con personas hoy cuando se les comparte el evangelio, con personas que te dicen, eh, soy tan malo que la verdad es que tengo que esperar a ser bueno para ir a la iglesia. Tengo que tener claro que tengo que dejar de hacer primero muchas cosas para poder buscar a Dios. ¿Qué es eso? Es el conocimiento del mal que hay en ellos que no les está permitiendo llegar a Dios precisamente porque saben y reconocen lo malos que son y creen que tienen ellos en sus propias fuerzas, pueden dejar de ser malos. Pues, eso es lo que nos encontramos hoy. Cuando uno comparte el evangelio se encuentra con este tipo, con dos tipos de personas. Repito, uno, los que dicen que son muy malos y que todavía no están preparados para ir a la iglesia. Y número dos, te encontrás con el tipo de personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, no necesito de Dios, porque yo no robo, yo no mato, no le quito nada a nadie, trato de ser buena persona con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo aleja al hombre de Dios. Y esto es lo que Satanás ha usado, usa y va a seguir usando en contra del hombre. ¿Dónde tuvo que tener comienzo el misterio de la iniquidad? ¿Dónde pudo haber tenido el comienzo este misterio? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Espero me estén entendiendo. Versículo 50. Vamos a mirar ¿dónde posiblemente o en qué momento comenzó? ¿Dónde tuvo comienzo este misterio de la iniquidad? Mateo 27, versículos 50 y 51. Dice así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice aquí, perdón, versículo 50, me salté. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, dice el texto, se partieron. ¿Sabe? Esto indicaba que Satanás ya no tenía en sus manos el poder de mantener al hombre alejado de Dios. Ahora el hombre, por medio del sacrificio de Cristo, tenía entrada libre al Padre. De modo que el misterio de la iniquidad pudo haber tenido comienzo en este preciso momento que el diablo se vio vencido, es decir, en los días de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solo que entró en completa acción después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ahora esto, aquí es cuando el tema y la reflexión se pone bueno, amados hermanos y amigos, ya que estamos llegando al tiempo final donde este misterio logre establecerse aquí en la tierra antes que Cristo venga. El cristianismo contemporáneo, o sea, nosotros, ha meditado muy poco sobre el misterio de la iniquidad y esto ha hecho que Satanás haya tomado ventaja sobre la iglesia de Cristo en estos tiempos. Hay que entender y ver, hay que entender y hay que ver el misterio de la iniquidad con una perspectiva muy amplia. Esto es muy interesante entenderlo, porque la función del misterio de la iniquidad no solamente apunta al establecimiento del gobierno del anticristo aquí en la tierra, sino que también apunta a dañar y a estorbar la obra de Dios en la vida de su propia iglesia. Yo creo firmemente que estamos entrando, amados hermanos y amigos, en un tiempo donde Jesús mismo nos hará entender cosas que hasta ahora no habíamos logrado entender. Muchos han orado de la siguiente manera. Muchos han orado, muchos han ido a la presencia de Dios y le han dicho a Dios, Señor, cambia al mundo, pero ellos no quieren cambiar. Esta oración ha estado en la boca de la iglesia de Cristo en estos tiempos.
Esta oración está en la boca de aquellos que no quieren ver su mundo sacudido, pero ciertamente será sacudido y está siendo sacudido ahora mismo. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice el texto lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, dice el texto, en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, dice el texto, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Dice el verso 27, perdón, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, dice el texto, en mi granero. Esta parábola describe claramente la corrupción entre el pueblo de Dios. Escuchen bien, dentro de la iglesia. El trigo es el pueblo de Dios y la cizaña es cualquier tipo de influencia corruptora, ya sea humana o doctrinal, dentro del cuerpo de Cristo. Esto es algo que la iglesia tiene que entender. La tecnología que hoy tenemos tiene mucho que ver con el misterio de la iniquidad. Muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la tecnología hoy con el misterio de la iniquidad? ¿Qué tiene que ver esto de la tecnología con lo que estamos hablando? Hace años atrás, hablemos hace unos 30, 40 años atrás. Hace unos años atrás, cuando no había internet, la pureza del evangelio era muchísimo más alta de lo que es hoy. ¿A qué hago referencia con esto? En ese tiempo, para que un hijo de Dios tuviera acceso a una enseñanza errónea, tenía que ir a una biblioteca a leer un libro de un hereje o de un apóstata. Tenía que comprar ese libro. Tenía dos opciones: o ir a la biblioteca, desplazarse desde su casa hasta una biblioteca, buscar el libro, sentarse y tomarse el tiempo para leer. La otra opción era comprar el libro. La tercera opción era adquirir una entrada a una conferencia de un hereje o de un apóstata. Tenía esas tres opciones, pero la iglesia de ese tiempo, o la mayoría de la iglesia de ese tiempo, no hacía esto. Ahora la herejía y la apostasía está a un clic. Y esto, amados hermanos, es lo que está afectando mucho a la iglesia de Cristo. Todo esto es el misterio de la iniquidad en operación. Y la iglesia todavía no lo ve así. El misterio de la iniquidad ha hecho que el mundo experimente un deterioro moral y espiritual progresivo, repito, del cual la propia iglesia de Cristo no logra tener conciencia y del cual todos, desafortunadamente y tristemente, hemos hecho parte. ¿A qué me refiero? Hoy la tecnología nos permite tener en nuestros dispositivos móviles una aplicación que se llama YouTube. En YouTube, en YouTube, yo puedo, es simple, yo tomo mi celular y yo tengo aquí la aplicación YouTube, como pueden ver. Mire lo fácil
que hoy la tecnología le permite al pueblo de Dios tener acceso a una mala enseñanza, a una herejía o a la apostasía misma. Simplemente doy clic allí, la aplicación abre y lo único que tengo que hacer es buscar aquí en la lupita, buscar. Y entonces allí tengo acceso a cualquier tipo de predicación. Ahí los cristianos tienen acceso a las raíces hebreas, ahí tienen acceso a a los judaístas que quieren judaizar el cristianismo, la iglesia del Señor, lo que pasaba en la iglesia en Galacia. Ahí tenemos acceso al evangelio de la prosperidad y muchos se están alimentando de eso. Y nadie está viendo eso como misterio de la iniquidad, repito. Y eso hace parte del misterio de la iniquidad. Las leyes pro aborto, el matrimonio entre homosexuales, el auge entre las filosofías anticristianas, la diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es misterio de iniquidad o misterio de maldad, como lo quieran entender. Repito, el problema es que creemos que esto a nosotros como iglesia de Cristo no nos puede tocar. Cuán equivocados, amados hermanos, estamos, porque esto fue exactamente lo que le pasó a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3, verso 1 dice la escritura: oh Gálatas insensatos. Hay un texto más original que dice: oh Gálatas estúpidos, ¿quién nos fascinó para obedecer a la verdad? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice aquí el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, dice el apóstol Pablo allí, como crucificado. Ahora mire lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 7. Dice el apóstol Pablo aquí: vosotros corríais bien. O sea, ustedes, es como si le estuviera diciendo, ustedes venían bien, venían caminando bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Algo los había estorbado. Algo los había estorbado. ¿Y cuál era el problema? ¿O en qué radicaba el problema? En que los hermanitos en Galacia se habían dejado engañar por el misterio de la iniquidad y ellos nunca se habían dado cuenta, jamás se dieron cuenta cómo fue que habían sido engañados, pero los habían engañado. El apóstol Pablo estaba preguntando aquí a su rebaño: ¿qué les pasó a ustedes? Estaban tan bien, pero ahora les han lavado el cerebro. Ok, entonces aquí es donde nos tenemos que hacer muchas preguntas, porque a muchos que les han lavado el cerebro, desafortunadamente, con muchas enseñanzas erróneas, acuérdense de esto, con una mezcla entre verdad y mentira. Obviamente, la verdad es mayor que la mentira. No sé si me están entendiendo esto. ¿Sabe por qué muchos falsos ministros de Dios son tan reconocidos y son, son personas que jalan tanta gente, que tienen tanta credibilidad? Para muchos es difícil reconocer la apostasía y para muchos es difícil reconocer la herejía
debido a que la apostasía, tanto la apostasía como la herejía, sucede que a veces tiene una mezcla, o bueno, sucede no, sucede siempre, sucede a veces no. Corrijo. Tanto la apostasía como la herejía tienen una mezcla. ¿Y saben por qué para algunos es tan difícil reconocerla o discernirla? Porque la mezcla de mentira es pequeña, o sea, es más la verdad que la mentira en muchos mensajes. Recuerden, Satanás es astuto. ¿Recuerdan lo que les dije? Su astucia le permite a él la capacidad de engañar a la iglesia de Cristo hoy sin que la iglesia de Cristo se dé cuenta que está siendo engañada. Eso es astucia. ¿Cómo opera su astucia? Exactamente con esto. Satanás no se va a parar. Un ministro de Satanás, por eso la palabra de Dios dice que él se disfraza como ángel de luz y sus ministros aún también lo hacen. Obviamente, un ministro del diablo no se va a parar. Escuchen, no seamos tan tontos. Un ministro de Satanás no se va a parar en un púlpito a hablar y a decirle a la iglesia que Jehová Dios no es Dios y que el verdadero Dios es Satanás. No, no lo va a hacer de esa manera. No, los ministros de Satanás siempre se han parado en los púlpitos a predicar la palabra de Dios, a usar la palabra de Dios, a usar verdad en un alto grado de contenido en su mensaje, pero se le mezcla un pequeño grado de mentira y ahí es donde el mensaje se pervierte, se corrompe. Allí es donde el mensaje se prostituye. Un poco de levadura, dijo Jesús, tiene la capacidad de leudar toda la masa. Una pequeña gota de veneno tiene la capacidad de envenenar litros y litros de agua. Eso es exactamente lo que está pasando hoy a manera de doctrina y a manera de enseñanza frente al pueblo de Dios. Entonces, por eso es que muchos cristianos hoy están siendo engañados por falsos ministros, porque se están dejando llevar de maneras de predicar muy bonitas, de filosofías, de fábulas, pero realmente no hay una exposición, lo he dicho siempre, de la palabra de Dios. Y lo único que enriquece la vida del hombre es la palabra de Dios. Yo como predicador no le puedo añadir absolutamente nada a la palabra. Pero mucha iglesia de hoy vive contenta. Por eso el título de este mensaje es Engañados pero contentos. El misterio de la iniquidad está operando hoy de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Muchos de los padres hoy le entregan a sus hijos un celular para que el hijo se calme. Eso no pasaba hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años nos sentaban a una mesa a estudiar las tablas. Ahora cuando el niño comienza a molestar, papá y mamá va y toman el celular o toman la tablet, se la pasan al niño para que el niño se quede quieto, papá y mamá se van y no le están prestando atención a qué es lo que el niño está viendo. Entonces el niño se pone a mirar películas o dibujos animados de Disney, se pone a mirar Peppa Pig, se pone a mirar Los Caballeros del Zodiaco, se pone a mirar Dragon Ball Z, etcétera, 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 y no se están dando cuenta que nuestras generaciones están cambiando. Hoy los niños son más rebeldes que los niños de las generaciones de hace 4 o 3 décadas atrás. Y la gente no se pregunta por qué. Y el por qué tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Entonces, aún los propios cristianos están cayendo en ese error. Entonces, nada de lo que está sucediendo hoy, nada de lo que está sucediendo hoy, está sucediendo al azar. Esto no es una simple coincidencia. Detrás de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo está el misterio de la iniquidad y la iglesia de Cristo tiene que abrir sus ojos y comenzar a darle importancia a esto y dejar de estar viviendo engañados, pero contentos. No podemos seguir viviendo en esa actitud. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que discernir los tiempos, conocer los tiempos que estamos viviendo y caminar hacia adelante. Amados hermanos y amigos, espero que esta reflexión haya sido de bendición para cada uno de ustedes
Que el Señor les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.